Los gestores de bases de datos, como han podido investigar, existen muchos gestores, alrededor de 300 a 400 gestores de bases de datos. Entonces, entre ellos van luchando para poder tener o llegar al primer lugar, ¿no? Entonces, por esa razón, ustedes han podido investigar lo que es eh, 10 bases de datos más utilizados. Entonces, entre ellos han debido poder ver lo que es, por ejemplo, el Oracle. Ahí tenemos el Oracle, ¿no? El Oracle es la base de datos más utilizado a nivel mundial, ya que eh, existen varios productos, ya sean para usuarios de prueba, pero más está orientado a brindar gestor de base de datos en el Oracle. Tiene un costo, entonces hay que pagar por ese gestor. Asimismo tenemos el MySQL, que es propiedad también de Oracle desde el año 2010. MySQL era de manera gratuita, ¿no? Pero desde el año 2010, como ha adquirido Oracle, ya está también cobrando, ¿no? Pero asimismo sigue la versión gratuita. Y como Oracle ha sido dueño de MySQL, lo que se ha quedado con su motor de MySQL es MariaDB. Actualmente es idéntico a MySQL, incluso no se puede diferenciar hacia simple vista, ¿no? Es de manera gratuita. Ahora, lo que es el SQL Server es de Microsoft. También nos brinda a, a un costo, no es gratuito. Luego tenemos el PostgreSQL, que también ha sido desde los años 1900 a finales de años 80, donde ha sido diseñado por una universidad de Norteamérica, y eso con el objetivo de que sea gratuito. Luego tenemos el MongoDB, que es bastante utilizado eh, debido a que es una base de datos, gestor de base de datos no relacional. Más adelante vamos a ir viendo cuáles son. Luego tenemos el IBM DB2 desde los años 1911, con bastante antigüedad. Luego tenemos lo que es el SQLite, asimismo lo que es Redis y Cassandra, que es utilizado por el Facebook. Y tampoco se queda atrás lo que es el Access. Entonces, las características de cada uno de ellos han debido poder leer. eh, en algunos trabajos he estado leyendo, han colocado bastante detallado, ¿no? Sus características, incluso quiénes lo han desarrollado, todo eso. Ya, según el ranking de gestores de bases de datos, eh, acá en este ranking se muestra cuáles están de subida, otros están de bajada, ¿no? Por ejemplo, el Elasticsearch está de bajada, ¿no? Estos van compitiendo para posicionarse en el primer lugar. Entonces, Oracle está actualmente ocupando el primer lugar, el más utilizado. A veces, algunos meses o años, el MySQL también ocupa el primer lugar. Pero como es dueño el mismo, el Oracle, entonces él mismo está pues en primera, ¿no? Luego, como tercer lugar, el MySQL Server, el Microsoft SQL Server está ocupando el tercer lugar.
Luego el PostgreSQL, que es bastante utilizado también para páginas web, es el cuarto lugar. Y así tenemos un ranking que se va actualizando mínimamente cada mes. Por ejemplo, lo que es el Microsoft Access está de bajada, ¿no? Con sus flechas. Por ejemplo, en el mes de agosto ha bajado, en el mes de septiembre sigue bajando, ¿no? Y lo que va subiendo es MariaDB, que es idéntico al MySQL, entonces va de subida. Pero los que siempre se han mantenido en los 10 primeros son los que pueden observar acá, hasta el sexto lugar. Esos están ya casi estacionados, ahí ya no se mueven. Entonces, en el mundo laboral, por ejemplo, para un analista programador web, lo que actualmente están solicitando, por ejemplo, esto es hasta 18 de septiembre de 2020. Eh, Hace unos 2 semanas, 3 semanas a lo mucho, había este comunicado de requerimiento de personal para analista programador web. Entonces, en el cual podemos resaltar que exigen que sea desarrollado en base de datos en Oracle, en Postgres y en SQL Server. Entonces, como se observa acá, Oracle siempre va ocupando el primer lugar. Acá la experiencia que exigen es motores de bases de datos, en Oracle, Postgres y SQL Server igual, ¿no? Asimismo, generación de reportes, extracción y análisis de datos. Actualmente a los auditores también ya están empezando a exigir que tengan las habilidades para análisis de datos, de extracción, de generación de reportes. Entonces, por lo tanto, hay que prepararse nomás para utilizar los programas para los análisis de datos. Entonces, vamos a ver qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos estructurado y almacenado de forma sistemática, con un objeto de facilitar su posterior utilización. Entonces, una base de datos consiste en guardar tablas, por ejemplo, de productos, usuarios, categorías, esto dependiendo de la necesidad de cada entidad. Entonces, van almacenando dentro de las bases de datos. Ahora, por ejemplo, tenemos una base de datos manual, en este caso un cuaderno, en el cual en la parte superior tenemos eh, los subtítulos o como también conocido como atributos, tenemos el número, nombres, el número de teléfono. Entonces, para guardar contactos, en este ejemplo necesitamos tener numerado cuántos contactos tenemos. Asimismo, los nombres y apellidos y el teléfono. Tal vez algunos podrían acá incrementar lo que es dirección. Entonces, una base de datos siempre va a tener, va a cubrir las necesidades de una entidad o en este caso de manera personal. Entonces, por lo tanto, no van a ser idénticos las bases de datos. Son diseñados a la necesidad de cada entidad. Una base de datos manual no va a poder albergar tanta información. Apenas tenemos 100, 200, hasta 500, 1000, pero a partir de 1000 ya es pues más complicado manejar de manera manual. Entonces, por esa razón, han ido incrementando lo que es las bases de datos desde los años 70. Por ejemplo, las bases de datos relacional. Estas bases de datos relacional, a ver, como han investigado, quizás alguien podría participar. ¿Qué es una base de datos relacional? Vamos a incrementar en su segundo parcial 3 puntos, ¿ya? A ver quién puede participar. ¿Qué es una base de datos relacional?
Bueno, vamos a seguir. Entre las bases de datos relacional está, por ejemplo, el Oracle, luego el MySQL, MariaDB, el SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, ¿no? Existen muchos más, solo vamos a citar, porque si no, no nos va a alcanzar ni el espacio para citar. Estas bases de datos relacional son los que trabajan eh, con tablas, siempre cuidando la integridad de datos, que no se tenga datos repetidos. Entonces, de ese lado va a minimizar en cuanto al espacio ocupado, por ejemplo, en megas, teras, se va a minimizar. Sin embargo, existen las bases de datos no relacional. Eh, a este tipo de base de datos eh, tenemos los gestores como por ejemplo MongoDB y Cassandra. Esta base de datos no relacional, a la cual no le importa que los datos estén duplicados, que estén repetidos, no le importa, sino lo que le importa es la rapidez. Por ejemplo, al estar estructurado en varias tablas, a veces el sistema se vuelve un poco lento, ¿no? Cuando se utiliza consultas breves no se va a notar, pero cuando se trata de consultas más amplias, ahí donde va a demorar. Pero sin embargo, esta base de datos no relacional es la que responde para que sea rápida, como por ejemplo en el Facebook tenemos los mensajes, los chats, entonces ahí se va repitiendo. Por lo tanto, es más rápido. Sin embargo, en este otro método de las bases de datos en el relacional, eh, cuida la estructura. Entonces, también es denominado el SQL. ¿Por qué? Porque maneja el lenguaje SQL para poder escribir, para consultar, para borrar o para editar. Sin embargo, este otro grupo no relacional también es conocido como NoSQL. ¿Por qué? Porque no maneja el lenguaje SQL. Entonces, las bases de datos relacionales desde el año 1970 por Edgar Frank Codd, era un científico informático inglés conocido por sus aportaciones a la teoría de bases de datos relacionales. Él ha sido quien ha definido el modelo relacional. Asimismo, a la par tiene una publicación de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de base de datos para grandes bancos de datos compartidos. Entonces, este hecho pasó al nacimiento de la segunda generación de los sistemas gestores de bases de datos. Una base de datos relacional es la que tiene varias tablas, ¿no? Para que no se vayan repitiendo los datos. Entonces, por ejemplo, acá usuarios tiene relación con la tabla de productos, con las ventas, con las compras. Asimismo, compras está relacionado con proveedor y proveedor con detalle de compras. Por otro lado, sus permisos del usuario, los permisos, también están los datos de la empresa y las ventas. Entonces, en este grupo de base de datos relacional estaría clasificado lo que actualmente estamos utilizando, el sistema Moodle. Por otro lado, también está clasificado en este modelo de base de datos relacional lo que es el SIGEP en línea. Luego, la base de datos no relacional
es la que son tablas independientes. Las tablas no tienen conexión con otras tablas. Entonces acá podemos encontrar datos repetidos. Por ejemplo, en el otro modelo no se debe tener datos duplicados, pero en este modelo sí se puede tener. Acá lo que interesa es que el sistema funcione rápido. Sin embargo, en el otro método de relacional, al hacer una consulta, pues va a tardar un poco, unos 2 segundos en una tabla, la otra tabla 1 segundo, y así al final unos 4 o 5 segundos se van a demorar. ¿Por qué? Porque va a tener que ir a consultar a diferentes tablas para obtener la información que se está consultando. Entonces, por ese lado, en este método tarda un poco, pero sin embargo, en este otro método es más rápida porque al momento de consultar la información solo va a acudir a una tabla. Entonces, y por esa razón es más rápida. En este ejemplo tenemos el Facebook. Ya, ahora vamos a pasar a ver algunos gestores de bases de datos de los cuales se deben exportar la información. Por ejemplo, el Access es el más conocido, ¿no? Access, ¿quién no ha utilizado? Luego tenemos el PostgreSQL, el Oracle, y asimismo lo que es eh, MariaDB y el MySQL, que utilizan como estamos viendo en la pantalla, ¿no? Ambos gestores de bases de datos, el MySQL y MariaDB, son idénticos. Por ejemplo, este ventana actual es de MariaDB. Sin embargo, MySQL es idéntico, ¿no? Acá dice tipo de servidor MariaDB. El MySQL era idéntico, ¿no? Pero actualmente ya no hay en versiones de prueba, más ya está empezando a cobrar, ¿no? Pero sin embargo, sigue disponible en algunos sitios web. Entonces, esto es un gestor de base de datos en el cual tiene, ¿no? Acá tiene bases de datos y acá están las bases de datos. Asimismo, en su interior tienen lo que son las tablas. Por ejemplo, vamos a ver esto de contabilidad. Entonces, dentro de la base de datos, contabilidad tiene, por ejemplo, cuenta, detalle, libro diario, tipo de cuenta. Entonces, van a ser distintas en cada base de datos, no van a ser idénticos. Entonces, en los gráficos, al investigar, tal vez han debido poder observar, por ejemplo, en vista diseñador, acá están las relaciones que tiene cada tabla con otra tabla. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es el libro diario. Tiene relación con el libro, acá con el detalle. Luego la cuenta también. Acá está el plan de cuentas, ¿no? En donde tiene el código del mayor, nombre de cuenta, descripción, tipo de cuenta. Asimismo, el tipo de cuenta, por ejemplo, si es de activo, pasivo, o de gastos o de ingresos. Entonces, por ese lado, está estructurado de esta manera. Entonces, en el momento que se registra una transacción, se va a almacenar en las tablas
por ejemplo, acá, ¿no? Es la tabla cuenta. Por ejemplo, código de mayor, acá 10001, Caja Moneda Nacional. Tipo de cuenta, 1, que representa activo. Ahora, para que se vaya almacenando acá, cuando nos registramos, por ejemplo, en una cuenta de Google, en el Facebook, es donde las bases de datos van interactuando, ¿no? Para ingresar acá, para que se registre, se ingresa a través de un formulario. Todos hemos llenado formularios web. Entonces, en ese momento, cuando guardamos, se va almacenando de esta manera. Entonces, lo que nos interesa es poder exportar desde acá estas tablas o bases de datos completas para su análisis. Por ejemplo, acá hay uno con más tablas. Acá, por ejemplo, tenemos categoría, clientes, compras, detalle de compras, detalle de ventas, la empresa, permisos, producto, proveedor, usuarios, permiso de usuario, ventas. También podemos ver en modo diseñador. Esta es más amplia, ¿no? Entonces, las relaciones que tienen, ahí se va viendo que cada tabla está relacionada con otro campo. Para poder tener una relación, tienen que ser campos comunes, ¿no? Entonces, a través del campo común es donde se van a relacionar. Por ejemplo, acá esta tabla usuarios tiene relación con todas otras tablas, ¿no? Por eso que va a todo lado. Ahora, por ejemplo, su base de datos de Moodle va a ser más amplia, ¿no? Porque seguramente tiene más tablas y tiene que guardar en diferentes tablas. Acá está, ¿no? Su base de datos de Moodle. Entonces tiene bastantes tablas. Cada una de las tablas se guarda, por ejemplo, si guardamos chat, se guarda ahí, ¿no? Entonces está clasificado por mensajes, por chat de usuarios, por, por todos los detalles que se van, que se tienen que ir almacenando, ¿no? Por ejemplo, para configuración se tiene una tabla. Entonces ahí va a estar guardado las configuraciones. Para los cursos, de igual manera, tiene, ¿no? A ver, podemos abrir lo que es cursos. Entonces, de esta manera acá se van a guardar, ¿no? La información. Por ejemplo, las materias acá se van guardando. Entonces, lo que es Moodle tiene bastantes tablas. Ahora, para poder exportar las tablas, es lo que nos interesa, ¿no? Cuando entramos a una base de datos, por ejemplo, gestor de base de datos, ¿no? Entonces, buscamos una opción donde diga exportar. Podemos seleccionar acá las tablas. Las que no queremos también podemos dejarle, ¿no? Entonces buscamos una opción una vez seleccionada la información. Vamos a exportar. Ya, entonces para poder exportar acá ya tenemos la opción de lo que es, tenemos diferentes formatos. En los formatos podemos seleccionar por lo que es la primera opción. Acá la primera opción tenemos SQL, ¿no? Y asimismo diversos formatos. Entonces, por ejemplo, para migrar a otra base de datos, SQL me sirve bastante, ¿no? Desde este gestor puedo cambiar a otro gestor, como por ejemplo el Oracle, al SQL, en este caso el
Postgre o al de Microsoft SQL, igual se puede migrar. Entonces, para el análisis generalmente exportamos a lo que es al formato separado por comas. Acá también el CSV o también para el Excel. Entonces voy a seleccionar y continuar. De esa manera vamos a exportar la información contenida en gestores de bases de datos. Por ejemplo, acá ya descargado, ¿no? Entonces abrimos y ya tal vez si no es tanta información podemos empezar a analizar con lo que es el Microsoft Excel. Entonces no hay que tener miedo para acceder a un gestor de bases de datos y exportamos las bases de datos que queramos. Por ejemplo, acá ya tenemos la información que hemos exportado, ¿no? Entonces, para las posteriores clases vamos a exportar de esa manera y analizar la información, que no esté manipulada, que no esté borrada los datos o duplicados. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el Oracle. Esto es el gestor de bases de datos Oracle. De igual manera como el otro que hemos visto, tiene su gestor de bases. Por ejemplo, acá voy a acceder a veces va demorando dependiendo de los datos que tenga que cargar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo tablas, diversas tablas acá. Por ejemplo, lo que dice carreras, puedo abrir y acá está su estructura. Luego nos vamos a datos para que nos muestre la información que contiene. Por ejemplo, acá tengo las carreras y además las áreas a las que pertenece. Entonces, si yo quiero importar esta base de datos o esta tabla, lo único que hago es presionar un botón derecho en exportar. Exportar y enseguida me aparece las opciones de exportación. Entonces acá hay que ir eligiendo eh, el formato que nos va a ser útil. Por ejemplo, en el Excel puedo exportarlo. Me voy a siguiente, siguiente, y ya ha sido exportado como en el anterior caso. Ya podemos abrir con el Excel y empezar a analizar. Lo que es el Oracle está disponible casi en todos los idiomas, ¿no? Porque tiene sus distribuidores a nivel mundial. Entonces también está facilitado para los idiomas. Entonces acá está el archivo que he exportado desde Oracle. Y con el Excel ya se puede empezar a analizar. Ahora veamos lo que es el PostgreSQL. De la misma manera que los otros gestores, tiene las mismas opciones, ¿no? En una primera instancia siempre nos muestra lo que son las bases de datos. Luego dentro de las bases de datos están siempre las tablas y las tablas podemos exportar pulsando el botón derecho. Entonces estas son las características de todos los manejadores o los gestores de bases de datos, tienen las mismas características. Para poder crear, para poder exportar, siempre tienen.
Entonces, a la próxima clase vamos a ir trabajando con análisis ya de la información. Entonces, en esta clase lo que hemos visto es de dónde se genera la información que vamos a analizar. A ver, alguien tal vez tiene alguna consulta. Sí, Oracle tiene diversos productos, el cual en algunos casos va a ser insulso que la empresa esté comprando, ¿no? Por ejemplo, hay un producto, por decir, al año hay que pagar $5,000. Entonces, de los cuales eh, hay otros productos que también se pagan solamente por usuario. Por usuario, digamos, $500. Si voy a necesitar dos usuarios, entonces $1,000 al mes o al año serían suficientes. Pero el otro producto pues no me conviene porque voy a tener que pagar $5,000. Y solo voy a tener, por ejemplo, el de $5,000 va a tener opciones para que utilicen 10 usuarios. Entonces, lo que me convendría es, si yo tengo solamente dos usuarios, lo que me conviene es pagar simplemente por usuario y no así en global. Entonces, hay que ver la necesidad de cada entidad. Ahora, si es una grande, pues va a necesitar, tal vez le conviene el de $5,000 para que pueda utilizar entre 20 usuarios quizás, ¿no? Ahora, en el otro caso, si va a ser 20 usuarios a $500, va a salir un costo mayor. Entonces, hay que realizar un análisis en el modelo del costo para siempre minimizar. A ver, otra pregunta más por ahí.